Y ahora- Ahí no sé si lo puedan ver. Yo ya, pero creo que tienes que darle acceso a las personas. Hola, hola, ¿cómo están? Creo que sí, ya tienen acceso. Hay 5 asistentes ahorita. Creo que ya está, ¿no? Ya estamos todos. Ok, perfecto. Una disculpa por los detalles técnicos y bienvenidos a este webinar titulado Mentalidad de inversionista, lo que todo inversor debe de saber. Muchas gracias, Mariana, gracias a ABC por este webinar que ellos están apoyando y están apoyando a la educación financiera para que ustedes se lleven algo de esta plática. Ese es el chiste de la plática, que se lleven algo que les sirva y que sea realmente práctico en sus inversiones, ya sea el día de hoy, mañana, en un futuro, ¿no? Eso es lo que quiero transmitir con esta presentación. Y va a ser para un nivel, digamos, principiante o un poquito más intermedio. Van a ser las bases o la mentalidad que tienes que tener como inversionista para tú poder realmente hacer las cosas bien, porque luego existen errores comunes que se cometen cuando no se tienen bien estas bases de inversión. Así que gracias por estar aquí. Vamos a tener algunas cosas que van a ser un poquito más dinámicas, prácticas, que algunas cosas que te puedes llevar, que puedes usar y espero les guste mucho. Entonces, pues sin más, damos comienzo. Bienvenidos a todos. Y bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a empezar hablando un poquito de mí para que vean un poquito el contexto de mi persona, cuál es un poquito de la experiencia que tengo y por qué estoy platicando estos temas. Después nos pasaremos a ver a un tema súper importante y que aquí se van a llevar algo que realmente les va a servir, que va a ser una guía de cómo deberían más o menos invertir su capital. Van a ver ahorita de qué se trata, pero es el perfil de inversionista. Después pasaremos a lo que es el ahorro contra la inversión, cosas que siempre nos han dicho toda la vida y por qué no es así, porque no consideran cosas clave. Ahorita vamos a ver también qué es. Luego nos vamos a adentrar a los riesgos que existen dentro de las inversiones. Vamos a mencionar qué riesgos existen dentro de los activos en los cuales tú estás invirtiendo tu capital y también no solamente cuáles son, sino cómo mitigar esos riesgos, es decir, cómo hacer que se reduzcan en la medida de lo posible, ¿no? Después vamos a ver el costo del dinero, qué es y por qué es muy importante que lo entiendas. Y vas a ver que el costo del dinero es muy diferente si vives en México, si vives en Estados Unidos, si vives en Chile, en Colombia y demás. Cada país tiene su costo del dinero, también vamos a platicar sobre eso. Después vamos a pasar a platicar sobre el costo de oportunidad. ¿Qué es ese costo de oportunidad? Que es muy importante también saberlo. Luego nos vamos a pasar a la inversión activa contra la inversión pasiva. Vamos a ver estas dos estrategias de inversión que existen, que son muy utilizadas por los inversores y quizás y para ti sea la mejor estrategia la pasiva o quizás la activa, no sé, depende cada quien, ¿no? Esto ahora sí que depende cada quien, cada una tiene sus pros y sus contras y vamos a ver de qué se trata cada una de estas. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del interés compuesto y cómo poder utilizar el interés compuesto a tu favor. Entonces, empecemos hablando un poquito de mí. Mi nombre es Héctor Stone y yo aprendí a invertir cuando tenía tan solo 17 años y esto fue por casualidad. Afortunadamente me mandaron a Estados Unidos cuando tenía 17 años, el último año de la preparatoria. Y bueno, ahí podía seleccionar una clase optativa y pues la verdad es que yo no tenía mucho rumbo, pero me gustó una que era de finanzas personales.
Y yo no sabía que en esa clase de finanzas personales nos iban a enseñar a invertir, nos iban a enseñar de bolsa, nos iban a enseñar de activos financieros como acciones en su mayoría, ETFs, fondos de inversión y demás. Y pues bueno, me metí a la clase y pues bueno, un maestro organizó un concurso en el cual si tú tenías el rendimiento más alto en lo que era el tiempo de la clase, que eran más o menos unos 6 meses, el que se llevara el rendimiento más alto, pues iba a ganar y iba a tener puntos extra, ¿no? Y la verdad es que yo no sabía nada de este mundo, pero nos pusieron un simulador, un demo, que lo pueden encontrar, por ejemplo, en plataformas como EBC. Existen demos que puedes tú utilizar antes de invertir o si quieres hacer un tipo de inversión para no arriesgar tu capital, pero sí lo puedes hacer de manera virtual, con dinero virtual, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó. Nos dieron a cada uno de los alumnos $100,000, pero obviamente esto era ficticio, era virtual. Y pues afortunadamente a mí me tocó una época muy volátil, porque fue el 2008. Para los que no sepan, en Estados Unidos en 2008, pues tuvieron una crisis inmobiliaria. Entonces vimos que las acciones cayeron demasiado de precio y después tuvieron un rebote muy importante y hubieron oportunidades de inversión muy buenas. Entonces, pues yo la verdad es que no sabía nada, pero seleccioné algunas de las empresas que yo utilizaba normalmente, como Google, Facebook y otras más, sin saber lo que estaba haciendo. Y afortunadamente, pues gané el concurso, le gané a otras 40 personas, 40 estudiantes que estaban dentro del concurso. Yo era el único mexicano, todos los demás eran americanos. Y pues bueno, ahí aprendí a invertir y me di cuenta del poder de la inversión. Y me impresionó mucho cómo sin prácticamente ninguna experiencia ni nada, pues obtuve un cierto rendimiento. Aunque obviamente me fue bien por suerte, no fue porque fuera un genio ni nada de esto, no fue por suerte, porque eh, no tenía yo las bases de inversión. Entonces seleccioné las acciones sin saber absolutamente nada, me fue bien por suerte, ahí aprendí, me entró la curiosidad y bueno, empecé este mundo poquito a poquito. Después, a los 23 años, yo soy del norte del país de México y tuve una oportunidad de trabajo en el centro del país, que es en la Ciudad de México, donde hay bancos muy importantes, así como por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York o en Londres y demás, que existen sus instituciones financieras y bancos establecidos. Bueno, pues afortunadamente me aceptaron dentro de una banca del gobierno federal, una banca de desarrollo, que tenía una tesorería. Y pues yo empecé a los 23 ya profesionalmente, eh, como quien dice, de pasaprecios, así le dicen, ¿no? Al pasaprecios es como el nivel más bajo de los inversionistas, es la persona que se encarga de juntar las órdenes de los traders, juntar las órdenes de los que están haciendo y ejecutando las operaciones y pues ponerlas en el sistema. Entonces, así empecé. Luego, afortunadamente, pues obtuve la certificación que te pide la institución mexicana bursátil para poder operar los activos financieros que estábamos operando y fue la MIB número 5. Entonces, pues empecé con poquito, me empezaron a pasar un poquito de dinero, a hacer mis propias operaciones y demás. Y poco a poco fueron pasando los años y afortunadamente pues ya me confiaron un capital importante, más de 100 millones de pesos, para que yo pudiera estar administrando como yo lo viera mejor, ¿no? Pero yo era un trader, era una persona que gestionaba una estrategia activa, compraba y vendía instrumentos financieros, más que nada títulos del gobierno federal, como por ejemplo CETES, bonos, bondes, entre otros, y también de repente activos de bolsa, como por ejemplo ETFs que te rastrean índices, como IBB o otros que te rastrean la bolsa mexicana y demás. Y bueno, pues de ahí agarré un poquito más de experiencia, me fui fogueando un poquito más y pasan los años y abro junto otras personas, gente del medio financiero y demás, abrimos una SAPI llamada Ajolote Capital y con esta SAPI, perdón, podemos nosotros invertir en empresas privadas, que era la intención, ¿no? Apostarle no solamente a lo público, porque ya de manera personal, no solamente con el banco, estaba haciendo mis inversiones privadas por mi cuenta y con esta SAPI
nos organizamos para poder invertir en una empresa privada en su momento y pues afortunadamente pues ahí fue creciendo poco a poco, tuve esa experiencia y bueno, actualmente más que nada ayudo a las personas ahorita con temas de redes sociales, productos digitales y todo esto a gestionar su dinero de manera eficiente en cuanto a las finanzas personales y más que nada en temas bursátiles y de inversión. Eso es un poquito de mi persona para que me conozcan un poquito qué es y por qué estoy hablando de estos temas, ¿no? Ahora, vamos a pasarnos ahora sí a lo que es el perfil de inversionista. Y es súper importante, antes de invertir tu capital, que te conozcas muy bien, porque no podemos invertir por invertir. Mucha gente me ha llegado y me dice, oye, ¿sabes qué, Héctor? Es que yo compré la acción de Tesla porque me gusta Elon Musk, entonces yo la compré y le puse el 100% de mis ahorros ahí. Y yo le digo, oye, pero ¿qué tipo de perfil de inversionista tienes? Y normalmente me dicen que no lo conocen. Entonces, es muy importante conocerte bien para ver qué inversiones son adecuadas a tu persona. Esto es muy importante. Entonces, las inversiones no son para todos iguales. Las inversiones van a ser personales, son trajes a la medida normalmente. Y las recomendaciones que se les hagan a las personas van a ser distintas. No se le puede recomendar lo mismo a Juan que a Pedro. Y depende mucho de tu perfil como inversionista. Y bueno, ¿qué sería el perfil de inversionista? ¿Qué variables está tomando el perfil de inversionista para saber qué estrategia deberías de adoptar en tus inversiones, en tu portafolio? Bueno, va a definir tu tolerancia al riesgo. Esto es súper importante y es, yo creo que la variable más importante, definir esa tolerancia que tú tienes a ciertos activos y a cierta volatilidad. Puede ser que seas una persona un poquito más conservadora, que simplemente quieras ver tu capital crecer, que no quieras ver de repente una minusvalía del 10%. eh, entonces, quizás si tus inversiones se van a ver muy diferentes a una persona que sea un poco más arriesgada. Entonces, este punto yo creo que es la clave, definir esa tolerancia de riesgo. Después hay que definir muy bien qué plazo de inversión. ¿Quieres invertir a un mes? ¿Quieres invertir a 6 meses? ¿Quieres invertir un año? ¿Quieres invertir a 5 años, a 10 años, 20 años, 30 años? En fin, definir ese plazo de inversión también va a ajustar esa estrategia de inversión. Y también muy importante, los objetivos personales que tiene cada quien. ¿Por qué estás invirtiendo? ¿Qué es lo que quieres lograr con esa inversión? Quizás si para ti tu objetivo sea comprar una casa, quizás sea pagar la educación de tus hijos, no sé, cada quien tiene un diferente objetivo financiero. Entonces, todas estas variables debería definir este perfil de inversionista para adoptarlo a tu estrategia de inversión. Y bueno, algunas preguntas que normalmente se hacen en las encuestas para que definas este perfil de inversionista son, por ejemplo, en cuanto al horizonte, qué tanto tiempo queremos que dure nuestras inversiones, tus objetivos, cuáles son los objetivos que tienes a corto, a mediano o a largo plazo, si tienes un fondo de emergencias o no, que normalmente se recomienda antes de invertir también tener un fondo de emergencias de entre 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Gastos fijos es la palabra clave aquí. Los gastos fijos serían todo lo que estamos gastando constantemente nosotros con el ingreso que tenemos. Es decir, no sé, si por ejemplo estás gastando $500 al mes, bueno, esos serían tus gastos fijos y mínimo deberías de tener aproximadamente unos $1,500 como fondo de emergencias. Y este fondo de emergencias, no muchas personas lo saben, pero hay instrumentos que te permiten invertir este fondo de emergencias como si fuera una cuenta bancaria que tiene mucha liquidez, que lo puedes sacar en cualquier momento, pero va a estar invertido y te va a pagar un cierto rendimiento. Esto existe, hay instrumentos que te permiten hacer esto. Y por último, la adversión al riesgo, que es qué tan dispuesto tú estás a arriesgar ese capital, como ya lo habíamos mencionado. Y para los que quieran hacer la encuesta del perfil de inversionista y que sepan más o menos en general cómo deberían de invertir su capital,
Al final les voy a pasar mis redes sociales. En mis redes sociales tengo una liga. En esa liga le pueden dar clic y van a ver que hay una encuesta hasta abajo. La última liga va a ser de una encuesta, le dan clic, te va a mandar un formulario que lo tienes que llenar, te va a hacer algunas preguntas, son alrededor de unas 10 preguntas y vas a saber cuál va a ser tu estrategia de inversión general que deberías de seguir. Esto obviamente es a manera general. Ya si quieres algo súper especializado y que sea como un traje a la medida para ti, que solamente sea para ti, pues obviamente tienes que platicar con un asesor financiero. Por ejemplo, puedes platicar con nuestros amigos de EBC y ellos te pueden guiar a hacer una estrategia más personalizada. Al final les vamos a dejar esto de las redes sociales. Y pues bueno, como les comentaba, quizás sí puede ser un perfil en cuanto a riesgo más conservador, quizás un poco más moderado, agresivo. Lo que normalmente he visto en mi experiencia es que la mayoría de las personas están dentro del perfil amarillo, este que se ve aquí, que sería el moderado. Algunos, son muy pocos los que son más conservadores, generalmente son los muy principiantes o gente que tiende a ser mayor, que ya no se quiere arriesgar para nada y demás, que quiere tener su dinerito, aunque no sea un rendimiento muy grande, pero quieren preservar su capital 100% sin que haya ningún tipo de minusvalía y demás. Y también existen perfiles agresivos, que también son pocos. Pocas personas tienen este perfil, pero sí las hay y pueden generar grandes rendimientos porque obviamente se están arriesgando a más. Pero así como pueden tener grandes rendimientos, también pues entre más riesgo, pues también está esa posibilidad de perder más también, ¿no? Entonces, deberás de definir lo tuyo. ¿Y por qué importa el perfil? Digo, ya lo hablamos un poquito, pero evita tomar decisiones impulsivas, que muchas veces pues nosotros actuamos con las emociones y nos evita tomar estas decisiones impulsivas, actuar con nuestras emociones y quedarnos bajo un cierto parámetro. Guía tu estrategia y también, muy importante, yo creo que no lo, no lo tienen tan en cuenta los que no lo han hecho, pero reduce muchísimo tu estrés. Esto es muy importante porque hay personas que, por ejemplo, quizás si son conservadoras, hicieron inversiones arriesgadas y se están estresando, jalando los pelos y demás, porque no están siguiendo su perfil de inversionista. Entonces, te puede ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro si sabes tu estrategia de inversión y si la adoptas bien. Ahora, pasemos a hablar del ahorro contra la inversión. ¿Qué nos han dicho del ahorro? Del ahorro nos han dicho que si eres constante, si estás ahorrando todo el tiempo, pues te va a llevar este ahorro a cumplir todas las metas financieras que tienes. Y mucha gente no invierte y solamente ahorra. El ahorro, veámoslo como, ok, gané $1,000, me quedan $500 de lo que ya gasté, eso lo pongo en mi cuenta de banco. Ok, eso entiéndase como ahorro, pero esto no considera algo muy importante, un concepto importantísimo que todas las personas tenemos que tener en cuenta. Y no es lo mismo y no sirven para lo mismo. El ahorro y la inversión no sirven para lo mismo, son diferentes cosas. Entonces, definamos el ahorro nuevamente aquí, que es guardar el dinero para usarlo pronto, donde priorizas la seguridad ante el crecimiento. Estás priorizando que se quede en tu cuenta bancaria inactivo contra un crecimiento posible que tendrías si es que te arriesgas un poquito. Pero esto no considera el concepto de la inflación. La inflación es algo que tenemos que tener en cuenta sí o sí, o sea, tanto si estamos ahorrando como si estamos invirtiendo nuestro capital. Y vamos a ver que la inflación es distinta para cada país y también no solamente para cada país, sino para cada persona también es muy diferente. ¿Y qué sería la inflación? Seguramente lo has escuchado por ahí, pero es que tu poder de compra va disminuyendo con el tiempo, por lo que nosotros estamos perdiendo dinero, pero no sabemos que lo estamos perdiendo muchas veces. Este es el enemigo número uno de tu dinero, la inflación. Quizás si, por ejemplo, no sé, has ido al súper y ves que los precios de los bienes y servicios que normalmente consumes
subieron de un año a otro un 10%. Entonces, lo que antes te alcanzaba con una cierta cantidad, ahora ya no te alcanza. Y es por eso tan importante que nosotros invirtamos nuestro capital para poderle ganar mínimo a esta inflación, porque si no le ganamos a la inflación, estamos perdiendo dinero. Y bueno, en economías relevantes, ahorita que estamos hablando con personas de toda Latinoamérica, pues tenemos diferentes inflaciones para cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una inflación aproximadamente de abril a mayo de 2025 del 3.40%. Después la Unión Europea un 2.60%, Brasil un poquito más elevado, un 5.5%, México estamos en un 3.9%, aunque ya salió un nuevo dato inflacionario y de hecho es un poquito más alto esto. Argentina, vean, o sea, Argentina están perdiendo mucho de su poder adquisitivo, un 47% en estos momentos, aunque hace algún tiempo, hace no mucho tiempo, tenían inflaciones del más del 100%, ahorita ya como que se está contrarrestando un poquito esta inflación, pero sigue altísima. Imagínense ir al súper y que al ir al súper vean que aumentaron las cosas un 47, un 50%. Es una locura, ¿no? Después Colombia, un 5%, Chile un 4.5%, Perú 1%, aquí está un poco baja, Venezuela altísimo, un 172%, y Uruguay un 5.1%. Entonces, como ven, cada país tiene diferentes inflaciones. Y también no solamente está la inflación del país, que se mide a través de las instituciones que miden estos parámetros, que sería una medición de más o menos lo que consume en cuanto a bienes y servicios una persona. Es un promedio que utilizan las instituciones y esto te lo arrojan, pero no necesariamente es la inflación personal tuya. Porque quizás si tu inflación personal, si consumes más un producto que esté subiendo más de precio o un servicio que esté subiendo mucho más de precio, quizás si tu inflación ya no va a ser de un 4%, quizás sea de un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. Entonces depende qué productos o servicios estés consumiendo, pues vas a tener una inflación diferente y personal también. Aunque sí, normalmente nos basamos en estas inflaciones generales como para ver si le estamos ganando al promedio. Y bueno, pasemos a qué es invertir. Pues sería poner tu dinero a trabajar, es decir, ya no está pasivo, ahora está activo, está actuando ese dinero y está trabajando para obtenerte ganancias, pero estás incurriendo en un riesgo. Incurres en un cierto riesgo, sea cual sea la inversión. Cualquier inversión tiene un cierto componente de riesgo. Ahorita vamos a platicar de esos riesgos que existen, pero ese riesgo en el que estás incurriendo te puede traer una buena recompensa, que es lo que nosotros estamos buscando, obviamente, a través de las inversiones. Y bueno, ahora pasemos al tema número 4, que sería ahora sí de los riesgos. Como les decía, todo en la vida tiene un riesgo y las inversiones, todas, por más segura que pueda parecer, tiene un cierto componente de riesgo. Por ejemplo, aquí en México tenemos un instrumento del gobierno federal que se llama CETE. Este CETE, que se considera el más bajo riesgo posible en el país, aún así tiene riesgo. Tiene una posibilidad de que las cosas no salgan como tú quieres. En Estados Unidos tienen los suyos, en todos los países tienen diferentes instrumentos de inversión también del gobierno que son normalmente los que tienen menor riesgo. Y bueno, definamos riesgo en las inversiones como esa posibilidad del rendimiento esperado que nosotros tenemos de una inversión que no se materialice o como la potencial pérdida ante un evento inesperado. Por ejemplo, lo que pasó en 2020, que yo creo que todos sabemos qué es lo que sucedió, pues la verdad es que nadie lo esperaba. Entonces, es un posible riesgo que no muchos tenían en cuenta. Y es muy importante intentar mitigar todos los riesgos posibles, aunque muchas veces van a pasar cosas, van a pasar situaciones que no teníamos contemplados. Y el ideal es minimizar siempre este riesgo en la medida de lo posible y obtener una ganancia alta. Esto obviamente suena
muy intuitivo y lo que todo el mundo debería de pensar. Pero si lo pasamos a la práctica, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces las personas piensan que están invirtiendo con un riesgo bajo y obteniendo una ganancia moderada o incluso alta, pero quizás si por esa ganancia alta que les están dando, el riesgo no era bajo, sino era un riesgo medio o incluso muy elevado, pero no se daban cuenta. Esto es muy común, lo veo todos los días, sucede demasiado. Entonces, siempre hay que ver cuáles son los riesgos o posibles riesgos de la inversión en la que estemos incurriendo y no fijarnos únicamente en el rendimiento que puede tener esta inversión, porque eso es lo que muchas veces pasa. Se fijan las personas nomás en el rendimiento, se fijan nomás en eso y dejan a un lado el riesgo, pero el riesgo es súper importante tenerlo en cuenta y saber qué es lo que puede pasar mal también. Y bueno, estos riesgos se pueden mitigar, es decir, puedes actuar de cierta manera para que estos riesgos se reduzcan lo más posible, aunque nunca vas a poder eliminar totalmente estos riesgos. Una es asesorándote e informándote. Lo que están haciendo en este momento, que es informándose a través de este tipo de información financiera que estamos impartiendo, webinars, seguir a la gente que está hablando de estos temas y demás, pues eso obviamente minimiza mucho el riesgo. Ustedes están actuando, se están informando y con esta nueva información pueden tomar mejores decisiones en un futuro. Y más ahorita que están viendo las bases o la mentalidad de inversionista que deberían de adoptar. Después, conocer muy bien el activo en el que estamos nosotros invirtiendo. Por ejemplo, no sé, si estamos invirtiendo en una acción, si estamos invirtiendo nuevamente en la acción de Tesla, no solamente tenemos que saber que Elon Musk maneja la empresa. No, hay que saber bien cómo está el balance del negocio, hay que verlo como un negocio, hay que ver cómo está su deuda, hay que ver cómo están sus ventas, hay que ver cómo están sus utilidades netas, están creciendo o no. Son cosas en las que nos tenemos que fijar, hay que conocer muy bien el activo en el que estemos invirtiendo y no solamente tener una variable en cuenta. Quizás si no debes de conocer todos los detalles, no es necesario, creo que conozcas exactamente todos los detalles de tu inversión, pero sí los más importantes. Después, número 3, y seguramente lo han escuchado por ahí, la diversificación. Y hay una fórmula matemática que dice esto de una manera más técnica, pero cuando tú inviertes en diferentes activos, que no pones todos los huevos en la misma canasta, lo que sucede es que tu riesgo se va cada vez haciendo más bajo. Y más si no hay una correlación entre los activos. Es decir, si este activo se mueve para arriba y en cuanto este activo se mueve para arriba, este no hace nada o se mueve para abajo y demás, es decir, que no se mueve exactamente igual que el otro, pues significa que no están correlacionados. Hay sectores que no están correlacionados entre sí, hay activos que no están correlacionados entre sí. Entonces, el ideal es invertir en activos que no se muevan igual. Y ahí tenemos una mejor diversificación de los activos. Hay muchas personas que creen que tienen que diversificar demasiado su portafolio, pero tampoco es así, ¿no? Puedes seleccionar algunos activos que sean buenos para ti y no sobre diversificar, ¿no? Porque si hay algunas personas que luego quieren comprar 3,000 acciones y pues creo que esto no es necesario, pero sí no tener una correlación entre los activos lo más posible, ¿no? Y cuarto, aunque no todas las veces se puede y no en todos los activos se puede, pero evaluar los resultados. Otra vez, por ejemplo, con la acción de Tesla, puedes ver trimestre a trimestre cómo se está comportando esta acción y te puedes dar una idea de si estás bien posicionado o no, si quizás sí puedas comprar más o quizás sí vender más, ¿no? Evaluar los resultados de los activos también te da esa ventaja y mitiga los riesgos lo más posible. Ahora pasémonos a un tema que está muy interesante y la verdad no muchos conocen, que es el costo del dinero. ¿Y qué es el costo del dinero? Bueno, es el precio que nosotros estamos pagando por usar dinero que no es nuestro.
Es decir, cuando nosotros pedimos un préstamo de alguna manera, ¿qué es lo que sucede? Existe una tasa de interés por ese intercambio, es decir, que el dinero no es gratis. Estamos pagando un poquito más de lo que nos prestaron por ese préstamo que nos están haciendo. Entonces, el costo del dinero se puede medir y se puede medir a través de una tasa. Vamos a ver un ejemplo muy simple, que es si pides $1,000 prestados y te cobran un 10% de interés, pues el costo del dinero en este caso sería $100 o sería el 10% de interés. Lo puedes ver en dinero o lo puedes ver en tasa, aunque normalmente casi siempre se ve en tasa. ¿Y por qué en tasa? Porque en tasa puedes hacer comparaciones muy fácil contra otras. ¿Y para quién aplica este costo del dinero? Va a aplicar para todas las personas. Van a aplicar para los créditos que hagas, ya sea tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos personales, en fin, aplica para todo este costo del dinero y hay que entenderlo muy bien. Entonces, el dinero no es gratis, existe una tasa de interés de intercambio por este dinero prestado. Siempre va a tener un precio, sobre todo cuando pides prestado. ¿Y de dónde sale ese costo del dinero? Aquí viene lo interesante. El costo del dinero parte en todos los países de una banca central. Aquí en México tenemos la banca central que es Banco de México, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, tienen la Reserva Federal y cada país tiene una banca central en su país. Esa banca central dicta cuál va a ser la política monetaria o esta tasa de interés donde van a partir todos los préstamos e inversiones en títulos de deuda con esa tasa. Entonces es muy importante que la sepas para que puedas tú saber cuánto es bueno que te cobren al tú pedir un préstamo o cuánto te deberían de regresar si tú estás prestando dinero, por ejemplo, al gobierno federal a través de títulos financieros. O también otros que existen por ahí, ¿no? Aquí hay instituciones como, por ejemplo, las SOFIPOS y otras más que también están arraigadas estas tasas. Y bueno, como les decía, pues esta tasa de interés o referencia se le dice de diferentes maneras, ¿no? Tasa de referencia, tasa objetivo y demás. Tiene muchos nombres, pero es la que dicta la banca central. En Estados Unidos actualmente es de 4.50%. Es decir, que en Estados Unidos, si tú quieres un préstamo, pues mínimo te van a estar cobrando esto en el corto plazo. Y al revés, si tú prestas dinero, mínimo deberías de obtener este 4,50%. Después, si vemos la Unión Europea está en un 2%, Brasil un poco más elevada en un 14.75%, México que se ha reducido mucho últimamente porque habíamos llegado a picos de 11.25, pero ya estamos en 8,50%. Argentina una tasa elevadísima del 29%, Colombia un 9,25%, Chile 5%, Perú 4,75%, Venezuela altísima de 58%, Uruguay un 10%. Bueno, y antes de pasar al otro tema, me gustaría recalcar aquí que esta tasa de interés se mueve según lo dicte la banca central. Y normalmente lo dicta la banca central no porque quiere tener el dinero o el costo del dinero a cierto nivel, ¿no? Lo hace porque normalmente el mandato de las bancas centrales, el mandato principal, aunque otras tienen diferentes mandatos o combinados, pero normalmente es controlar la inflación. Cuando ellos elevan esta tasa de interés, es porque normalmente hay una tasa de inflación alta y al elevar esta tasa de interés o tasa de referencia, los ahorradores tienden a dejar de consumir tantos bienes y servicios y se pasan a activos de deuda o ahorro y este ahorro hace que se reduzca esa inflación porque ya no hay tanto consumo. Entonces, es un poco la idea general. En México, por ejemplo, el mandato de Banco de México es que únicamente se controla la inflación a través de esta política monetaria
y habían inflado demasiado la tasa de referencia, un 11,25%, porque la inflación había llegado casi cercano a, bueno, un poquito más arriba del 9%. Afortunadamente ya está controlada y está cercano a un 4%, y también luego siguen estas bancas centrales una a otra. Por ejemplo, en México sigue mucho cómo se va moviendo la tasa de Estados Unidos. Y luego países también como Brasil también luego tienden a seguir a políticas, perdón, a economías más grandes, ¿no? Entonces, eh, el mandato de México es así, controlar únicamente la inflación. En Estados Unidos, por ejemplo, es controlar la inflación a través de esta política monetaria y también controlar el pleno empleo, y cada una tendrá su mandato diferente. Ahora hablemos de la inversión activa contra la inversión pasiva, que son dos formas como podemos invertir nuestro capital, y cada una tiene pros y contras. Entonces, ¿cuál va a ser para ti mejor? ¿Una inversión activa o una inversión pasiva? Existen estos caminos para hacer crecer tu dinero. Cada quien va a tener el suyo. No es mejor uno que el otro, solamente son dos posturas diferentes. Para mí, en lo personal, yo estuve mucho tiempo en la inversión activa, que era comprar y vender instrumentos financieros para obtener un cierto rendimiento. Lo hice de manera profesional y lo hice con mi portafolio de inversión también. Buscaba estas opciones, estas oportunidades de inversión. Lo hice por mucho tiempo, pero actualmente ya estoy más dentro de la filosofía y estrategia pasiva. Pero se pueden complementar, o te puedes quedar con una o con otra. Entonces, ¿qué es la inversión activa? Pues como les decía, ¿no? Tomar estas decisiones constantes, estar viendo todo el tiempo el mercado, viendo las pantallas, viendo la información financiera, qué es lo que está sucediendo en el mercado, hacer compras y ventas, quizás sí en diferentes temporalidades. Puede ser intradía, puede ser buscar comprar y salirte en un mes, 3 meses, 6 meses, pero todo buscando en el largo plazo, ¿no? Obtener una ganancia a través de la compra a un precio barato y venderlo más caro, es lo que normalmente se quiere hacer. Y se busca todo el tiempo ganarle al mercado financiero. Por esto es muy importante también más o menos entender qué es lo que está pasando en el mercado financiero y qué tasa promedio variable te está pagando el mercado financiero. Por ejemplo, en Estados Unidos, depende del histórico que agarremos, pero en promedio te ha pagado un 12% de rendimiento. Entonces, si tú haces una inversión activa, lo que buscas es ganarle a este promedio del 12%. Porque si no, ¿por qué estás haciendo esta inversión activa? Porque si tú lo haces, si tú haces la inversión pasiva, pues lo que quieres es mínimo obtener ese 12 para arriba, ¿no? Porque si no, pues te compras un ETF que te replique el mercado y no haces nada. Y te dejas de echarle tanto tiempo, esfuerzo, dedicación, estar ahí horas y horas y horas en la pantalla y esto, ¿no? Entonces, eso es lo que busca una inversión activa, ganarle al mercado. Y está también la inversión pasiva, que sería seguir al mercado, es decir, hacer ciertas compras, dejar esas compras en tu portafolio de inversión y tener buenos rendimientos a largo plazo y no estar buscando hacer esas compras y ventas en el corto plazo. Son menos movimientos, menos costo, menos estrés y demás, pero también no vas a obtener quizás y rendimientos como podrías obtener en la inversión activa, ¿no? Esto sí hay que recalcarlo, porque estamos incurriendo en menos riesgo. Y al incurrir en menos riesgo, obviamente tu ganancia pues va a tender a ser menor. En una inversión activa, quizás sí puedes tener un rendimiento muchísimo mayor de lo que tendrías a través de la inversión pasiva. Entonces, para resumir, la inversión activa es más tiempo y más análisis. Depende qué es lo que quieras hacer. Y la inversión pasiva es más paciencia y más constancia. Otra vez, depende de lo que quieras hacer. Y una no es mejor que otra, son solamente diferentes. Ahora pasémonos al costo de oportunidad. Vamos a ver qué es esto que es súper importante que todos lo entendamos. ¿Qué es lo que dejas de ganar por elegir otra cosa?
Es decir, la decisión que tú estás tomando en este momento tiene una repercusión importante porque cuando tú tomas una decisión, dejas de optar por otra. Y hay que ver esos escenarios. Si eliges A, si eliges B, si eliges C, D o E, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Este sería el costo de oportunidad. Entonces, cada decisión tiene un precio oculto. Son precios que incluso muchas veces nosotros podríamos ponernos a echar el Excel y ver esos precios ocultos, definir esos precios ocultos, ¿no? Y sería elegir una opción cuando renuncias a otra. Entonces, sería el valor de lo que pierdes cuando eliges una inversión u otra. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si invirtieras $10,000? Según cómo y cuánto tiempo lo estés invirtiendo. Vamos a ver el primer punto. ¿Qué pasa si tú no decides invertir? Es decir, si dejas todo en el banco, lo dejas en efectivo y demás. Pues, ¿qué pasa el primer año? Tienes los mismos $10,000. 5 años vas a tener los mismos $10,000. 10 años vas a tener los mismos $10,000. ¿Y qué pasa? Como vimos al principio, vas a tener ese dinero en el banco, pero también tu poder de compra se habrá reducido porque existe la inflación. Después, en la segunda opción vemos la renta fija de una tasa moderada, ¿no? Digamos, en Estados Unidos puedes obtener una tasa aproximada de un 4% con instrumentos moderados de renta fija. Y bueno, ¿qué pasa al primer año? Pues vas a tener ahora $10,400. Pasan 5 años, tendrías $12,167. Pasan 10 años, tendrías $14,802. Entonces, si tú hubieras elegido no invertir, ¿qué pasa? Te quedas con la misma lana, te quedas con el mismo dinero. Si tú eliges invertir, aunque sea una tasa moderada del 4% e incurrir en un riesgo muy bajo, con títulos de deuda del gobierno y demás, tendrías $4,802 más. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Después, vemos la tercera opción, que sería la bolsa en promedio. Como les decía, aquí estoy hablando de la bolsa de Estados Unidos. Obviamente, cada país tiene su bolsa de valores y tiene sus ciertos promedios y demás, pero me gusta ejemplificarlo con la bolsa de Estados Unidos porque es muy popular. 12% habías obtenido. Primer año, esos $10,000 ya no son 10,000, sino se transforman en 11,200. A los 5 años valen $17,627. Y a los 10 años, esos $10,000 ahora son $31,059 por haber optado invertir. Entonces, pues si yo hubiera elegido no invertir mi capital, tendría solamente 10,000. Pero como elegí invertir, incurrir un poquito en más de riesgo y obtuve una tasa promedio del 12%, después de 10 años, pues tengo $21,059 más de los que no tenía antes. Y también aquí tendríamos que hacer el descuento de la inflación y todo esto, pero para cálculos simples, pues nos quedamos con esto, ¿no? Y por último, la inversión agresiva. Si tú hubieras invertido de manera más agresiva, quizás sí, obviamente tienes más volatilidad, eh, pero puedes obtener a través de una estrategia activa un 20% anualizado, pues ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Primer año $12,000, 5 años $24,883, 10 años se transforma en $61,917. Y vean cómo cambia tanto y tan drásticamente de cómo fue la inversión pasiva, que sería invertir, por ejemplo, en la bolsa a un 12%, tienes el resultado de 31,000 contra 61,000, es decir, se te multiplicó por 2 solamente con un 8% de rendimiento más. Entonces, este es el poder que puede tener tus inversiones. Y también hay que tener en cuenta que si nosotros optamos por una, pues tendríamos ese posible resultado. Aunque obviamente cuando hablamos de instrumentos como, por ejemplo, la bolsa o inversiones agresivas que podrían tener algunos instrumentos de inversión, pues incurrimos en más riesgo y este es un escenario en el cual nos fue bien, pero también tenemos que tener en cuenta que pues puede no suceder así, ¿no? Aunque en promedio sí, la bolsa, y que es algo muy moderado, sí te ha dado esta rentabilidad promedio. Entonces, se puede esperar tener ese resultado.
Y muchas veces, como se dieron cuenta, lo más seguro que sería no invertir nuestro capital, lo que hace mucha gente, es lo más costoso, porque te está costando en inflación y te está costando porque ya no estás dejando de ganar mucho dinero. Si hubieras invertido, por ejemplo, en la última opción, con la inversión agresiva, pues tu dinero se hubiera multiplicado por 6. Eso es lo que te está costando, por ejemplo, no invertir tu capital. Entonces muchas veces decimos, oye, es que no me da miedo invertir, no voy a invertir porque voy a perder dinero y demás. Bueno, muchas veces es mucho más costoso no hacerlo que hacerlo. Número 7, el interés compuesto. ¿Y qué es el interés compuesto? Es el interés que te genera más interés. Es decir, se puede ver también como una bolita de nieve. Seguramente han visto alguna película, algo por ahí, no sé, un video, donde una bola de nieve va bajando por una colina y cuando va bajando se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande y más grande. Pues justamente eso pasa con el interés compuesto. Ese interés que te genera más interés, cada vez va siendo la bolita más grande y más grande y más grande y más grande. Y no por nada, Albert Einstein, alguien muy conocido, nos dijo esta frase: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo y aquel que lo entiende lo va a ganar y aquel que no lo entiende lo va a pagar porque no lo va a obtener. Así de fácil. Y bueno, es cuando las ganancias generadas se reinvierten generando más ganancias. También hay que entender que existe el interés simple y el interés compuesto. El interés simple sería que únicamente te va a dar una cierta tasa de interés, que ya lo vimos al principio, que sería únicamente sobre el capital invertido. Es decir, si tú inviertes $1,000 a un 10%, pues obtienes $100. Y el interés compuesto sería ese capital más los intereses nuevos. Es decir, si tú dejas que esos $100 se metan otra vez a la inversión y ahora te pague otra nueva cantidad y otra nueva cantidad y otra nueva cantidad. Y así es por eso que se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Y para verlo gráficamente, porque creo que aquí se entiende muchísimo mejor, vamos a ver una gráfica donde se compara el interés simple contra el interés compuesto. Y aquí estamos suponiendo que estamos invirtiendo un capital inicial de $100,000 a una tasa anualizada de 10%. Si ven aquí la línea amarilla, que es la que está bajito, sería el interés simple a través de los años. Estamos viendo 20 años, cómo va a crecer tu capital. Y la azul es el interés compuesto. ¿Cómo va a crecer tu capital si aplicas el interés compuesto? Que es simplemente no retirar las ganancias, sino esas ganancias reinvertirlas. Es todo, es muy sencillo. Entonces, vean, al principio, si se dan cuenta, esos $100,000 y las curvas están muy pegadas y es porque el interés compuesto al principio casi no despega. Le tienes que dar tiempo, le tienes que dar chance para que realmente despegue. A través del tiempo vamos a ver cómo cada vez se va separando más la curva azul de la amarilla y cómo por haber aplicado una estrategia de interés compuesto, esos $100,000 a través de 20 años van a estar cercanos a 600, casi $700,000. Y si inviertes solamente con interés simple, es decir, retiras las ganancias y te las gastas, pero dejas el capital inicial de los 100,000, bueno, esos 100,000 a final de cuentas se vean transformado en $300,000. Entonces, no aplicar esta estrategia de interés compuesto te está costando aproximadamente unos $400,000. Al menos en este ejemplo, ¿no? Y no se trata de cuánto inviertes, sino de cuándo empiezas. Es mucho más importante no la cantidad que estés aportando, sino el elegir empezar ya, porque lo que impulsa más al interés compuesto es el tiempo, no necesariamente la cantidad que tú le puedas aportar extra para que ese interés vaya creciendo cada vez más, sino entre más tiempo lo dejes tú, eso es lo que realmente impacta más en el interés compuesto y va a hacer que la bolita de nieve cada vez sea más grande y más grande y más grande y más grande.
Entonces, el interés compuesto es muy sencillo, es una estrategia que cualquier persona puede aplicar, es únicamente reinvertir las ganancias y que se quede ahí, no tocar nuestra inversión. Lo que sí te va a costar va a ser paciencia y constancia, es lo único que requiere, ¿no? Paciencia, constancia y dejarlo a través del tiempo. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de los conceptos básicos que aprendimos en estos momentos con esta presentación de mentalidad de inversionista, lo que todo inversor debe de saber. Entonces, ahora ya saben que las inversiones son personales y les voy a dejar ahorita en la siguiente diapositiva mis redes sociales para que puedan hacer esta encuesta de perfil de inversionista y tengan más o menos esta estrategia que ustedes puedan seguir. Después, el ahorro únicamente va a conservar tu capital, invertir lo va a multiplicar. Vamos a ver que todo tiene un riesgo, las inversiones no se salvan y no hacer nada también es un riesgo. Luego, tu dinero hoy vale más que mañana. Normalmente el dinero a través del tiempo vale mucho más hoy que mañana. El dinero tiene un costo y puedes utilizarlo a tu favor. Ya vimos cómo están las tasas de interés en diferentes países. Esto va cambiando con el tiempo. Hay que estarnos informando de cuánto es el costo del dinero para saber cuánto vamos a pagar en intereses o cuánto nos deberían de pagar nuestras inversiones como mínimo. Y debemos de decidir si queremos dedicar nuestro tiempo a gestionar las inversiones, que sería la estrategia activa, o dejar que crezcan de manera automática con una inversión pasiva. Siempre es importante hacer comparaciones con lo del costo-oportunidad, lo vimos. Hay que hacer estas comparaciones, no quedarnos únicamente con la primera opción que nos dan, sino hay que ver estas comparaciones para saber qué es lo mejor para nosotros. Y por último, el interés compuesto crece tu dinero de manera exponencial, como lo vimos, como una bolita de nieve. Y pues sería todo de mi parte. Mi nombre es Héctor Stone, muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Aquí les dejo mis redes sociales. TikTok es la que más seguidores tiene actualmente. Si quieren irse ahí, ahí tengo la liga y va a estar lo de la encuesta del perfil de inversionista, pero también estamos en Facebook, en Instagram o en YouTube. Así que muchas gracias. Gracias Mariana, gracias José, gracias Yanela. No sé si estén por ahí y quieran dar unas palabras finales. Pues solamente me encuentro yo. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos, por formar parte de la comunidad de BC y esperemos que toda esta información que nos proporcionó Héctor les haya sido de tanta utilidad como ha sido para nosotros. Muchas gracias. Gracias Mariana. Y nos esperamos. La siguiente semana vamos a tener otra plática que va a ser invertir desde cero. También va a estar muy buena. Esa va a tener un poquito de cosas más técnicas, pero creo que les van a servir mucho. Entonces, muchas gracias. Sería todo de mi parte y me despido. Gracias a todos por estar aquí. Y gracias CBC por la invitación y por patrocinar este webinar. Hasta luego. Chao.